Gracia y paz sea con todos ustedes una vez más. Para mí es un inmenso placer estar nueva vez aquí compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión yo quiero traerle una reflexión sobre la vida de aquel personaje tan famoso como lo es la vida de Bartimeo. Vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, en su capítulo 10. Vamos a leer, en esta ocasión he tomado el verso 49 para hacer esta reflexión. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Escuche bien. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta es una muy bonita historia, y es una historia de fe, es una historia que nos enseña mucho. Fíjese bien, la Biblia nos dice que estaba saliendo Jesús de Jericó. En el libro, me parece que de Lucas, habla de que Jesús estaba llegando a Jericó. Y dice que pasando, ¿verdad?, por la orilla de ese lugar, había un mendigo llamado Bartimeo. Lo identificaban como Bartimeo, el hijo de Timeo. Cuando usted busca el significado del nombre de Timeo, que vendría siendo el padre de Bartimeo, el significado de este nombre es profano, es inmundo. Es decir, que el pobre Bartimeo no tenía nada bueno, no venía ni siquiera de un buen lugar, pero era conocido por su padre, porque decían Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo. Y muchos de los que me están mirando en este momento, y muchos de los que van a ver este video, no tienen una historia que contar, no tienen una bonita historia que contar. Recordemos que en una ocasión Jesús fue juzgado cuando se dijo: y saldrá algo bueno de Nazaret. En los tiempos antiguos, lo que era el nombre y el lugar de donde tú provenías determinaba tu destino. Y Bartimeo estaba arraigado a esta cultura, a esta enseñanza. Por eso le dicen Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Pero dice la palabra del Señor que estando Bartimeo allí, escuchó hablar de que Jesús de Nazaret estaba cerca. Y dice que inmediatamente comenzó Bartimeo a llamarle, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a decirle que se callara. La gente empezó a decirle que dejara de molestar al maestro. Mas sin embargo, Bartimeo tenía una decisión y seguía llamando a Jesús, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo que yo quiero hacer énfasis en esta parte. Fíjese algo. Cuando Jesús vino a proclamar el reino, Jesús vino a hablar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? Aquellos que debían de recibirle, que se suponía que conocían que venía un Mesías. Y se suponía que ellos debían de tener la revelación para cuando ese Mesías llegara poder recibirle. Mas sin embargo, rechazaron a Jesús, mataron a Jesús y profanaron el nombre de Jesús, diciendo aún que todos los milagros que Jesús hacía era por Beelzebú. Entonces, me llama mucho la atención que a pesar de que Bartimeo era ciego, tenía más visión que los fariseos, tenía más visión que los saduceos, tenía más visión que el pueblo judío. El pueblo judío tenía sus ojos físicos y no podían identificar que tenían a el rey, al Mesías, a su Salvador delante de ellos. Más, sin embargo, Bartimeo no tenía ojos físicos, no podía ver físicamente, pero sí entendió al escuchar de Jesús que él era que hablaba las escrituras, que había de venir para traer la salvación de Israel.
Escuche bien, Bartimeo comienza a decirle, Jesús, hijo de David. Cuando le dice hijo de David, le está diciendo, yo conozco quién tú eres. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres de que hablaba Isaías. Yo sé que tú vienes del linaje de David. Yo sé que tú eres aquel que había de venir a traer salvación a los judíos. Bartimeo inmediatamente recibe esta revelación y a través de esta revelación llama a Jesús diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No simplemente le dijo nada más Jesús. No simplemente le dijo, hazme un milagro, ten misericordia de mí. No, lo llamó bajo la revelación. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra del Señor en estos textos que la gente comenzó a decirle a Bartimeo, cállate, no llames, no molestes, no hagas ruido. Y una de las cosas que yo me atrevo a decir y que también muchos estudiosos dicen era que muchos de los que estaban ahí le estaban molestando de la manera que Bartimeo estaba llamando a Jesús. No era por el ruido que estaba haciendo Jesús, no, era porque le estaba llamando hijo de David. Y al decir hijo de David, lo estaba llamando por el Mesías. Le estaba atribuyendo que era el Hijo de Dios. Y esto le estaba molestando a mucha gente. Y por eso estaban diciéndole a Bartimeo que se callase. Fíjense algo, muchas veces cuando nosotros estamos orando por algo, por alguna petición, una de las cosas que viene y toca nuestra puerta es el desánimo. Al orar tanto tiempo y ver que no sucede nada, entonces menguamos la oración y dejamos de clamarle a Jesús. También nos visitan esas palabras de desánimo, esas palabras de que tú no lo puedes, no lo vas a conseguir, esas palabras de que nadie puede cambiar tu historia, nadie puede cambiar tu situación. Y hacemos caso a esas palabras, hacemos caso a esa gente que lo único que saben decir son cosas negativas y dejamos de clamarle a Jesús. Y esto era lo que estaba pasando con Bartimeo. Mas, sin embargo, Bartimeo entendía que él necesitaba un milagro y siguió clamando. Dice la palabra de Dios que empezó a clamar más y más. Y hubo una ocasión donde Jesús se paró y se volteó y dijo, tráiganme a Bartimeo. Dice la palabra de Dios que cuando llamaron al Bartimeo, que le dijeron, levántate, Bartimeo se levantó. Y algo que me encanta aquí, Bartimeo se levanta, deja caer su capa y se dirige a Jesús. Cuando esto sucede, Bartimeo está dejando muchas cosas atrás. La capa era lo más apreciado que podía tener un mendigo. La capa servía para cubrirse del sol. La capa servía para cubrirse del frío. La capa servía para esconderse. Era como su refugio. Y Bartimeo, al momento en que Jesús le dice, ven, al momento en que Jesús lo llama, al momento en que Jesús lo manda a buscar, Bartimeo, sin dudarlo dos veces, deja caer su capa y se dirige a Jesús. ¿Qué te estoy diciendo en este momento? Hay muchas cosas que Dios te dijo que te va a entregar. Hay muchas cosas que Dios te dijo que te va a dar. Hay muchas cosas que Dios está preparando para ti. Dios te está haciendo el llamado. Dios te está diciendo, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Pero nosotros, por estar en ese lugar de confort, no queremos levantarnos y poner nuestra vida en Jesús. Es momento de que tú dejes todo aquello que te está frenando, todo aquello que está haciendo de oposición y te levantes y comiences a seguir a Jesús. Vale más la obediencia que el sacrificio. Vale más que tú sigas una palabra que Dios te dio, una palabra que Dios te envió, a que tú sigas en ese lugar de confort, donde estás ahí, te sientes cómodo. Bartimeo se sentía cómodo en ese lugar. Él tenía un confort a través de esa capa. Mas, sin embargo, para él poder obtener su milagro, tuvo que levantarse, dejar la capa y seguir a Jesús y comenzar a accionar. Hay un texto en la Biblia que dice que la fe sin obra
es muerta. Bartimeo tenía la revelación de quién era Jesús. Bartimeo tenía la fe. Ahora él necesitaba accionar conforme a la fe que él había recibido, conforme a la revelación que él había recibido de quién era Jesús. ¿Y cuál era esa acción? ¿Cuál era esa obra? La obra era que debía de dejar atrás todo lo que lo frenaba, dejar atrás su lugar de confort, dejar atrás en el momento, en el lugar en el cual se encontraba y comenzar a seguir a Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando Bartimeo se levantó, la capa se cayó, se dirigió a Jesús y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Y Bartimeo le dice: quiero recibir la vista. Y dice que al instante Bartimeo comenzó a ver, y algo que me encanta, y comenzó a seguir a Jesús en el camino. Hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que Dios tiene para ti. Para ti que tal vez no conoces a Jesús. Dios quiere cambiar tu historia como la historia de Bartimeo. A lo mejor vienes de una familia donde nadie es profesional. A lo mejor vienes de una familia donde nadie ha alcanzado nada. A través de Jesús tú puedes alcanzar. A través de Jesús tú puedes cambiar la historia de tu familia. Toma la decisión hoy de cambiar la historia de tu familia. Si nunca nadie ha hecho nada, si nunca nadie ha podido lograr nada, tú eres el que puede hacer esa diferencia. Tú eres el que puede cambiar la historia de tu familia y para tus hijos. Tú tienes que levantarte hoy y decir: no, ya yo no puedo más. Yo no puedo con esta situación. No sé si estás en la depresión. No sé si estás en los vicios. No sé en qué lugar de tu vida te encuentras. No sé por lo que estás pasando. Pero yo sí te puedo asegurar algo. Y es que Jesús puede cambiar tu historia como cambió la historia de Bartimeo. Jesús puede cambiar tu vida como cambió la vida de Bartimeo. O tú que me estás viendo, que tienes un llamado de parte de Dios, que te convertiste a temprana edad, o tal vez estás recién convertido y hay cosas que Dios te ha dicho que debes de hacer y no has hecho. Has desobedecido en cierto punto la palabra de Dios. Hoy yo te invito a que dejes ese lugar de confort que no te aprovecha de nada y que comiences a seguir lo que Jesús ha determinado para tu vida. Que comiences a seguir la palabra que Dios a ti te ha dado. Pero es necesario que tú acciones conforme a la revelación que has recibido. Escucha bien y vuelvo y te lo repito. Bartimeo no solo recibió la revelación de quién era Jesús, sino que también accionó conforme a la revelación que había recibido. Bartimeo no solo sabía quién era Jesús, sino que también entendió que debía seguir a Jesús para que su estado de no se sabe cuántos años cambiara. Cuando una persona era ciega en esa época, tenía que depender prácticamente de todo el mundo. Bartimeo vivía de lo que la gente le daba. Bartimeo comía de lo que la gente le daba. Pero él entendió que esa era su única oportunidad de él levantarse y comenzar a hacer algo. No solo también para él, sino también para su familia. Estaba restaurando el nombre de su familia. Recuerda que te dije que el nombre del padre de Bartimeo significaba o tiene el significado de profano, de inmundo. Pues Bartimeo estaba cambiando la historia de su familia. Bartimeo estaba cambiando eso. Hoy yo te invito a que tú puedes cambiar la historia de su familia si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero también si ya lo aceptaste, si comienzas a obedecer la palabra de Dios. Es tiempo de que nosotros dejemos nuestro lugar de confort, nuestra comodidad y comencemos a servir al Señor creyendo que Dios va a hacer algo. Todos los avivamientos que están registrados en la historia de la iglesia, en la historia, sucedieron porque alguien se levantó
y no estuvo conforme a lo que en ese momento estaba viviendo, a lo que en ese momento se estaba manifestando. Y se levantó y dijo, yo quiero más de Dios, yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales, yo quiero ver prodigios. Y comenzó a buscar a Dios conforme a lo que su corazón le estaba pidiendo. Si usted busca la historia de los avivamientos, se dará cuenta de que por una persona que trayera un despertar, Dios se manifestó como nunca antes. Y cada historia fue marcada. Hoy yo te invito a que, igual que el Bartimeo, tú te levantes, sueltes tu capa y sigas a Jesús. Tú te levantes, suelte lo que te está frenando y comiences a hacer la voluntad de Dios. Toma la responsabilidad del llamado que tiene de parte de Dios. Tal vez sea a predicar, tal vez sea a enseñar. Cual sea el llamado que Dios te haya hecho, levántate, recobra fuerzas. El Espíritu Santo te va a dar te va a dirigir por el lugar que debes de caminar para que comiences a cumplir con el mandato que Dios te ha dado. Yo oro en este momento para que Dios toque tu vida ahí donde estás y tu vida sea transformada. Gracia y paz sea con todos ustedes. Gracias por el apoyo que nos están dando. Y no olvides que Dios puede cambiar tu historia. Nos veremos en una próxima.